a día de hoy ya están en un nivel de conciencia mucho más alto. ¿Qué significa estar en un nivel de conciencia más alto? Significa que son conscientes de que hay más cosas que mirar y que esas más cosas que mirar no tienen que ver con conceptos misteriosos o científicos o vaya, que nunca en su vida hayan lo hayan tenido frente a ustedes. Siempre han tenido frente a ustedes la posibilidad de marcar un bici o un civi desde su origen a su fin, pero de repente no lo sabían o no lo conocían hasta este momento. En esta sesión vamos a hablar acerca de cómo operar, cómo comprar en premium y cómo vender en descuento, cómo es que yo lo hago y qué parámetros del contexto yo estudio a la hora de operar. Lo primero es que tenemos que evaluar el contexto. Cuando hablamos de consigna, respaldo, condición. En el seminario de febrero, ¿vale? Yo explico que cuando un desequilibrio no se cubre, nosotros tenemos implícitamente dos inputs, ¿vale? El primero es que lógicamente no se cubre el desequilibrio y lo puedo afirmar porque se rompe un mínimo, pero ahí está el segundo input, que se rompe un mínimo o se rompe un máximo de repente si es un bici, ¿vale? Y es que estoy utilizando estas palabritas porque estoy hablando de casos hipotéticos y se me vino a la mente decir mínimo porque en este caso lo que nosotros tenemos como tal es un rango de contraste. El rango de contraste es un concepto que, bueno, yo implemento como tal en las primeras sesiones de acompañamiento. El rango de contraste no es más que un movimiento con el que yo contrasto información. ¿Qué información? La que sucede en un nuevo movimiento, básicamente. El rango de contraste es un movimiento previo. Y resulta que este movimiento previo nosotros lo vamos a tomar desde algún mínimo, ¿vale? Ese mínimo, hipotéticamente hablando, va a ser el mínimo que penetra un área o el mínimo anterior al mínimo que penetra un área, y esto lo van a definir en función a qué matriz PD array quieran aplicar. Una matriz PD array, para quienes no tengan ni idea, no es más que tomar un Fibonacci partido en dos, ¿vale? De un mínimo a un máximo o de un máximo a un mínimo y simplemente premium y discount. Ya está, se acabó. Eso es una matriz PD array. No hay que hacer un video de 40 minutos para explicarte qué es una matriz PD array, ¿vale? Y no te mires un video de 40 minutos en YouTube porque lo único que te van a decir es, mira, márcatelo desde este máximo hasta este mínimo. Oh, sí, es que, oh, jojo. Pero lo vas a marcar de donde sea. Pero al fin y al cabo lo que aquí importa es qué rango utilices. Muy simple, ¿vale? Te van a vender que, no, es que la matriz pide array, y yo lo decía, se debe de marcar desde un máximo, un mínimo semanal, desde un máximo, un mínimo diario. Jojo, jojo. No, bro, es como ahora con lo que ustedes tienen es más fácil definir esos puntos clave de los cuales establecer sus rangos. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero vender, mi rango de contraste va a ser un movimiento alcista. Si yo quiero comprar, mi rango de contraste va a ser un movimiento bajista, muy simple. Acá lo que nosotros tenemos es como tal la división del rango mínimo, máximo, área premium y área de descuento. El patrón CRC se caracteriza por qué, según lo explicado en el seminario y en este acompañamiento, lo menciono brevemente porque eso es contenido complementario. Cuando un desequilibrio no se cubre por completo, tenemos en este caso un CIVI, solo lo puedo afirmar cuando se rompe este mínimo. En el momento en el que se rompe el mínimo, puedo decir, oh, no se cubrió. Entonces tú tienes consigna, no cubrió el CIVI, respaldo, rompió el mínimo, condición, no debe romper este máximo. Esperas el retroceso y vendes. Esto es algo que tienes que ver en el área premium de un rango de contraste alcista, o sea, de un movimiento alcista. Las matrices PD Array preferencialmente se trazan desde máximos o mínimos de plazo intermedio e incluso de largo plazo, debido a que gracias a esto es que yo puedo establecer mejor mis objetivos. Recuerda que no vas a neutralizar, métetelo en la cabeza, brother, no vas a neutralizar, porque si tú vas a neutralizar, la vas a cagar.
No todo el mundo tiene experiencia para ir a neutralizar máximos o mínimos. Se les van a devolver las operaciones. Y eso de sentimiento, bro, no es tan rico que digamos, ¿ok? Entonces, no vayan a neutralizar. Estos máximos o estos mínimos de plazo intermedio o largo plazo se obtienen a partir de la decodificación estructural en áreas de temporalidad de una hora o de un día inclusive. Pero es que lo que van a aprender en este punto de la clase es cómo, vamos a recordar un poquito cómo sincronizar la información de todas las temporalidades, porque hay algunos que se casan solamente con lo que tienen en un minuto, pierden totalmente de vista lo que tienen en una hora, incluso en un día. Por eso es importante que tengan al menos en sus pantallas dos gráficos, ¿vale? Ya sé que hay personas que incluso aún teniendo dos gráficos pecan de negligentes porque lo tienen allí, bro, y solamente miran un minuto, esperan que el patrón se les presente en un minuto. Recuerden, condicionar, ¿qué significa? Condicionar significa que yo llego a mi gráfico, miro un máximo, un mínimo en una hora que entiendo que no se debe de romper, puesto que en una hora va a ser una consigna, por ejemplo, o en una hora va a constituir un respaldo y coloco mi operación bajo condicionamiento de una hora. No tengo que esperar en un minuto que se me presenten los inputs. ¿Por qué no tengo que esperar en un minuto? ¿Por qué? Porque mi grado de tolerancia es lo suficientemente máximo para aguantar el tamaño del stop loss. ¿Y por qué puedo operar de esta manera bajo ese condicionamiento? Porque la amplitud de mi recorrido es lo suficiente como para permitirme ir a una operación de un 1 a 2 3 4 5 sin neutralizar un máximo y un mínimo que no se tiene que romper. Estoy usando gran parte de los recursos que les he explicado a lo largo del acompañamiento solamente en una frase, o sea, lo tengo tan metido en la cabeza y es así como quiero que ustedes lo tengan metido en su cabeza y lo hablen. Si tú no eres capaz de repetir lo que yo estoy diciendo en este momento, bro, ¿qué clase de trader eres? ¿Qué clase de persona eres? Tendrías que tener todos esos dibujos, todos esos patrones, todos esos escenarios en tu cabeza y esa va a ser una señal personal de que estás avanzando. ¿Quién diablos eres si no puedes explicarme lo que ves en tu gráfico? No están acá, y lo he dicho muchas veces, para que yo les haga la tarea, para sentarte como te has sentado en 40 cursos y decir, wow, qué bien ese trader sí sabe lo que hace. Wow. Estás acá para desarrollar una habilidad. Ayer estuve sentado con un estudiante, mentoría uno a uno, en persona, y él me preguntaba, ¿cómo puedo dar un salto? ¿Cómo puedo obligarme a mí mismo a mejorar? ¿Cómo puedo yo dejar de cometer errores estúpidos? Y él se pensaba de repente que yo le iba a dar la típica respuesta de podcast barato, ¿verdad? Donde solo está adornado y la gente se hace la puta inteligente con sus consejos de mierda, diciendo, no, es que debes respetar tu plan de trading, bro. Tú no estás acá sentado o desde tu teléfono, no me importa, bro, si estás en el baño sentado porque te tienes que alistar para ir al trabajo escuchándome. Yo no te voy a dar las mismas respuestas de los podcasts de YouTube de mierda que has escuchado tanto tiempo. Si tú quieres pasar al siguiente nivel, da mentoría. Por mi puta madre, tienes que dar mentoría. Y no te digo, vende un curso, bro. Siéntate con alguien de este acompañamiento y ayúdalo a ser mejor. Siéntate con alguien que no sea tu familiar, bro, por favor. Por favor. Porque cuando intentas hacerlo con un familiar, eso es una mierda. No te van a prestar esa atención. ¿Estás metido en mi grupo Bit? Coge a alguien. ¿Ves a alguien perdido? Cógelo. Vamos. Esto suena raro para los que están en España. Pero, bro, escríbele y dile, yo te voy a ayudar. Yo he estado en un acompañamiento con Ángel y yo te quiero ayudar. Simple. Si te acepta la ayuda, genial. Si no te acepta, al carajo. Pero piensen en esto. Si ustedes quieren pasar a un siguiente nivel, oblíguense a ser mejores. Yo soy mejor, no porque yo sepa más, porque ustedes van a llegar a mi mismo nivel de conocimiento si se destrozan y se desangran frente a Fake Replay. Si se destrozan y se desangran viviendo ese proceso de epifanías que yo tuve. Bro, es como que lo que yo hice lo puedes hacer tú también. Pero aunque sepas mucho, y eso era lo que a mí me pasaba, la vas a cagar. ¿Qué tienes que hacer? Obligarte a demostrar que eres mejor siendo mejor.
Y la única manera es sentarte con alguien que no esté a tu nivel y enseñarle. Primero empezarás con uno y eventualmente luego serán cinco. Pero yo estoy dando una recomendación muy puntual porque yo encarno eso todos los días y me obligo todos los días a tener resultados. Pero ¿cómo diablos tú te vas a obligar a tener resultados si es que no sabes lo que tienes que hacer? Si es que no, como, es que Ángel me ha dicho que dé mentorías y que enseñe. Estaba hablando yo con mi estudiante y él me decía, yo he hecho eso, yo he asesorado, he dado consultorías, he enseñado a personas de mi área de sabiduría de mi profesión. Él me decía, y cuando yo me leía X cantidad de libros para poder ir luego a enseñar eso, yo no quería que las personas que me fueran a escuchar aprendieran lo mismo o de la misma manera que yo aprendí de X personas. O yo no quería repetir lo mismo que me enseñaron a mí en esos seminarios, en esos cursos, en esos diplomados, en esos etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quería. Entonces, quien realmente está comprometido con el valor que quiere aportar, no va a enseñar la misma tontería, ¿no? Es como, y si ustedes están en mi grupo Big y si en el futuro abro algunos otros programas y alguien se atreve a escribirles y a decirles, hey, ¿sabes qué? Mira, te puedo enseñar el Omen Model. Pero ¿sabes cuánta información hay de Omen Model en YouTube? ¿Mm? Y te lo van a enseñar desde su punto de vista. Recuerda esto, si van a enseñar, si van a tomar a alguien para ayudarlo, porque eso se les va a devolver multiplicado por 1000, bro, por 1000, que la gente no lo comprende. Si van a ayudar a alguien, simplemente ayúdenlo y no le cobren. Le cobren, bro. Ya está. Muy simple. Porque por allí tengo historias de que en el grupo Bit, por ejemplo, le escriben estudiantes y no, que mira, yo doy un acompañamiento del Omen Model, te doy un acompañamiento del CRC, te doy un acompañamiento y te cobro $100 y voy a estar todos los días, pero piensa en esto. No pides, atraes, ¿ok? Nunca pidas, atrae. Las cosas en la vida, bro, conseguirlas es muy fácil y son el resultado de quién eres y de lo que has dado al mundo, de esa gratitud. Y no estoy hablando de dinero, bro. Si ustedes quieren esa habilidad, si ustedes quieren ser rentables, ser consistentes, no fallarse a sí mismos, ¿por qué? Porque acá habrán muchos, y estoy hablando de apartado psicológico muy importante. Muchos acá ya se saben todo hasta de memoria y siguen fallando. Entonces algo no están haciendo. Evalúen su conciencia. Algo no están haciendo. ¿Qué casos hay? Te va bien en FX Replay, vas a Real, la cagas. Tienes una cuenta demo, otro caso. Te va súper bien en la cuenta demo, vas a Real, la cagas. Te va muy bien una semana en Real, pero también te va muy mal una semana, incluso hasta llegas a quemar tu cuenta. Entonces, bro, ¿qué pasa? ¿Qué falta? ¿Se han puesto a pensar? O sea, ¿en qué están fallando? ¿Qué les falta? Porque, por ejemplo, ¿no? Hablemos de, pongamos una comparación. Un jugador de fútbol profesional con un jugador de fútbol amateur. El jugador de fútbol profesional va a patear 10 veces un tiro libre y va a querer clavarla en el ángulo izquierdo del arco y de 10 veces, 8 van a ir a ese ángulo. Pero el amateur, una o dos. Una, con seguridad. Entonces, ¿qué es ese algo que diferencia al amateur del profesional? Ese algo. No me voy a extender más allí, pero ¿qué es ese algo que a muchos de los que están acá los aleja de tener resultados constantes, consistentes, de cobrar 2, 3, 4, $5,000 al día como yo, que los aleja? Piensen en eso.
¿Qué hago yo todos los días? ¿Qué está haciendo alguien? ¿Qué está haciendo Ángel que no haga yo? ¿Y qué pasa si hago lo que hace Ángel sin ningún tipo de interés? Porque cuando tú te obligas a enseñar, de pronto, bro, las epifanías aparecen más rápido. Y ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar al siguiente apartado. El patrón CRC en un movimiento alcista, un bici que no se cubre, consigna, respaldo que se rompe el máximo. Este es el segundo input. Es implícito cuando lo decimos, ¿vale? O incluso cuando lo escribimos, pero es explícito viéndolo en el gráfico. Consigna, respaldo, retroceso, condición que no se cubra que no se rompe el mínimo o que no se cubre el bici, dependiendo de qué es lo que busque, ¿no? Por ejemplo, si lo que yo busco es que el precio me genere un respaldo inmediato, voy a proteger el bici, porque la ruptura sería una consigna y que llegue el origen del bici sería un respaldo. Si voy a comprar en descuento, lo tengo que hacer en el área de descuento, valga la redundancia, de un rango de contraste bajista, lo había mencionado al inicio. Ahora, algo que hace sencilla la aplicación de las compras en premium y ventas en descuento no tiene nada, ni una mierda que ver con lo que han visto en HTA, ¿vale? Porque en HTA hablo de, oh, rango de penetración, rango de ruptura, neutralizado, bla, 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 bla. ¿Para qué estar en un acompañamiento si te voy a dar lo mismo que está en YouTube? Aquí el detalle es que van a estar en condiciones de comprar en premium, por ejemplo, cuando se haya superado el origen de un CIB. ¿Por qué? Porque hacia arriba no hay obstáculo. Pero leamos esto. Si el patrón CRC se presenta antes de alcanzar un origen de un desequilibrio o incluso se encontrara cotizando alrededor del origen de un CIBI, hay más probabilidades de que falle porque no tendría amplitud de recorrido o movimiento. ¿A qué me refiero? Si tú compras en descuento de un rango de contraste, estás comprando acá, ¿vale? Pero vas a comprar como mucho al último precio cotizado o al origen. Pero si vas a comprar en premium del rango de contraste, entonces objetivamente no hay amplitud de recorrido. ¿Por qué? Porque cuando el precio llega a un nivel, recuerda que necesitas narrativa. Por lo tanto, si estamos hablando del origen de un desequilibrio, estamos hablando de una situación de dependencia. Entonces, por más que este desequilibrio sea de una hora, aquí se te tienen que construir inputs. Lo sabes muy bien. Entonces, si soy dependiente y yo compré por aquí, yo sé que me arriesgo a que se me devuelva o que salga profit. Y como salga profit, sí sirve para el screenshot. ¿Y qué le vas a vender al mundo? Le vas a vender que sí, es que acá se formaron inputs que me mantuvieron. Es que es obvio, bro. Es obvio. O sea, a mí me vienes con ese cuento. Ah, ok, te digo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso es lo que tenías que mirar para básicamente monitorear tu operación y salir del estado de dependencia. Pero ya está. Y habrán otras ocasiones en las que se te devuelva la operación. Con que ustedes sean conscientes de eso, a mí ya, yo me doy por servido. Yo hice mi trabajo. Pero piensen en que si tienen una compra por la parte inferior, no hay amplitud más allá del origen. Llegan al origen y en ese origen hay que tomar decisiones, como por ejemplo mantener o cerrar. Simple, porque dependes de una narrativa por encima de ese nivel para que el área sin obstáculo permita que el precio se acelere o incluso recuerda que hay áreas sin obstáculo en donde el precio se detiene y se da la vuelta. ¿Qué quieres hacer? ¿Apostar a que se va a neutralizar? ¿O qué quieres hacer? De la misma manera, hablemos de que, por ejemplo, el origen de un CIBI es este. Sí, y ya se ha alcanzado. Cuando ya se ha superado el origen de un desequilibrio, es más probable que este funcione en la medida en la que no existen obstáculos. Los obstáculos se reflejan en forma de límites de desequilibrios. O sea, yo aquí estoy seguramente presentándoles algo que ustedes solamente habían visto de repente una que otra vez y no sabían si era factible o no.
Piensen en esto. Si este es el origen del último CIVI, encima del último origen del desequilibrio en cuestión, que en este caso es un CIVI, no debe haber otro. Y es encima de este nivel que se me tiene que presentar el patrón CRC, un bici que no se haya cubierto y poder atacar toda el área sin obstáculo con esa fuerza que yo veo en el movimiento que tiene el desequilibrio, ¿no? En teoría, porque hablar de fuerza, hablar de violencia, agresividad y rapidez, velocidad en un movimiento es subjetivo. Es un dato muy puntual. No es lo mismo tener al precio cotizando debajo del origen del último desequilibrio en forma de CIVI que tenerlo encima. Y no es un recurso que vas a encontrar todos los días. Métetelo en la cabeza. Cuando esto se presente, ojo, lo vas a tener que estudiar en temporalidad mayor. Allí hay amplitud de recorrido. Estoy siendo muy puntual, ¿vale? Estoy siendo muy puntual. Hablemos de vender en descuento. Es básicamente lo mismo. Antes de llegar al origen de un CIVI, si el patrón CRC se presenta, entonces la amplitud de recorrido llega solo hasta el origen. Imagínate que se te presenta por aquí. No hay amplitud, pero necesitas que supere. Es lo mismo, lo mismo. Cuando ya se ha superado el origen del último bici, es distinto. Porque si ya se ha superado el origen del último bici, entonces si el patrón CRC se te presenta, va a ser muchísimo más sencillo que tú tomes una decisión consciente. Eso quiere decir que obviamente, luego de romperse el mínimo, acá yo tengo en este movimiento, tengo que tener esta narrativa. Sí, cuando digo narrativa, me refiero a inputs. Dense cuenta, son cosas muy puntuales. Y voy a aplicar esta técnica operativa en la última sesión. Tienen entonces una tarea importante. Backtestear esto primero, porque voy a utilizar gran parte de las dudas que me envíen a mi chat personal o de las dudas que envíen incluso al grupo de Telegram, en donde digan, Ángel, mira, acá tuve una amplitud de recorrido y acá tuve un origen que se superó y se dio la vuelta, ¿por qué Ángel y tal? Etcétera, etcétera. ¿Qué pautas son las que van a seguir? Este desequilibrio preferencialmente tiene que ser de temporalidad mayor y este movimiento se tiene que descomponer en temporalidad menor. Dentro de ese movimiento tiene que haber este input, que ya no es un patrón, es un input, ¿verdad? En el seminario se los presenté como patrón, pero es un input. Y es un input, aparentemente, no uno solo, pero que te da más información de la que tú crees. Porque solamente teniendo un desequilibrio que no se haya cubierto, ¿qué tienes? No se cubrió, se rompió mínimo, no se rompió máximo. Y hace falta que esto sea un bici, se cubrió bici y ahí nomás tienes los cuatro inputs. Recuerden, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en este acompañamiento, para anticipar un movimiento necesito como mínimo tres de los cuatro inputs porque el cuarto eventualmente aparece. Y para determinar la dirección lo puedo hacer a través de tres maneras o de tres métodos. Con fórmula, con garantías o netamente mirando inputs. Y no me voy a llenar la boca hablando de más cosas porque las he mencionado a lo largo de esta clase. ¿Tenían idea de hacer esto? ¿Tenían alguna idea? Yo quiero que me escriban. Yo quiero que me escriban en el chat. Bro, que me escriban en el chat. Escriban un 3 en el chat si no se les había pasado por la cabeza este sistema. Y escriban un 7 en el chat si es que estaban aún evaluándolo. O escriban un 10 en el chat si es que en efecto había sido una epifanía suya o ya se habían dado cuenta. Tengo un 3, tengo un 7 porque una persona como que dudaba, o sea,
Tengo un 10 en el chat. Luis, quiero hablar contigo. Vamos a hablar con Luis. A ver, Luis, ¿puedes activar tu micrófono? Vamos a ver si Luis puede activar su micrófono. Ah, dice que no puede hablar. Seguramente, ojalá haya un momento para poder conversar con Luis. Pero por lo que tengo acá en el chat, sí, hay algunos que estuvieron dudando en si podían hacerlo así. Y ahora yo lo confirmo. Tener una epifanía, bro, no es complicado. Tener una epifanía o ese proceso de tener epifanía es simplemente verte obligado a dar más a personas o a una persona que lo necesite. Y eventualmente tú te ves también en la responsabilidad de poner a prueba esas epifanías. Por eso funcionan. Porque como lo sometes a prueba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ya tienes lo único que necesitas es la semilla. Es que te des cuenta que estás aplicando algo de forma disruptiva, ¿vale? Luego tienes que regar esa semillita aplicando. De pronto Ángel me dijo, oh, te puedo vender debajo de los orígenes de los vicios cuando no hay obstáculo. Lo voy a someter a backtesting y vas a encontrar algo. ¿Qué es lo que quiero que encuentres? Cuando sí y cuando no. Confío en ustedes, confío en que van a ser capaces de darse cuenta de eso. En la última sesión como tal voy a operar